Bueno, hola a todos. Estamos en una conversación más de Mujeres Go For It. Hoy tenemos frente a nosotras una persona que es absolutamente fabulosa. La voy a presentar por su nombre completo, pero luego les voy a decir cómo se le llama a ella en la vida real. Se llama María Victoria Salcedo Bolívar, alias Pitita. Así que apréndanse el María Victoria o el María B, porque yo de aquí en adelante le voy a decir Pitita porque soy incapaz de decirle María Victoria. No me sale, no me fluye, para mí ella es Pitita. Pitita es colombiana, es comunicadora social, con énfasis en publicidad, si no estoy mal, que ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en gobierno, aunque creo que ha tenido un par de experiencias corporativas en el sector privado, pero ha trabajado en gobierno prácticamente toda la vida. Ha vivido en ciudades como, bueno, Bogotá, Medellín, Roma y hoy en día está en Buenos Aires. Con Pitita vamos a tener una conversación súper linda, porque es una conversación de resiliencia, de reinvención, en donde ella tiene una cantidad de historias para contarnos, una cantidad de historias de vida que enriquecen el alma de una manera absolutamente hermosa. Mamá tiene un hijo que se llama Samuel, grande ya, Samuel tiene 16, viuda y vive hoy en día en Buenos Aires con su hijo. Así que vamos a empezar una conversación absolutamente deliciosa que espero que nos enriquezca a todas desde el alma. Pitita, welcome to Mujeres Go For It. Ay, muchísimas gracias, Anita. Yo nunca había oído una presentación que me quedara más grande. Me mido esa talla de presentación y me queda grande. Pero el amor todo lo puede, entonces el amor todo lo puede. Entonces, mil y mil gracias. Estoy feliz de estar acá. Todavía no sé por qué soy elegida para estar en esta conversación, pero creo que esa promesa de conversar entre amigas es más que suficiente para cualquier apuesta que uno haga en la vida. Si uno tiene cómo conversar con una amiga, ya estamos donde tenemos que estar. Totalmente. Bueno, empecemos por algo muy sencillo. ¿Qué haces en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires, Anita, estoy hace casi 3 años. Yo, como decías tú, soy de esa generación de colombianos que tenían un país inviable cuando nos graduamos. Y teníamos un país inviable, y un país inviable básicamente porque el Estado no era capaz el Estado y los gobiernos no habían sido capaces de darnos un mejor país, pero con la convicción de que el país tenía con qué. Y fuimos de esa generación donde muy poquitos le apostaron a trabajar con el Estado, y yo fui una de esas díscolas que en ese momento creyó, y creo que ahí además también coincidimos vos y yo en algún momento, y sigo apostándole a trabajar con el país. Entonces, como dices tú, a veces me salgo porque creo que también es importante leer al país desde otras orillas, pero siempre me vuelve a traer lo público y siempre termino nuevamente acompañando algún proyecto. Esta vez estoy aquí en una misión diplomática en la embajada, y estoy hace 3 años llevando los asuntos políticos y culturales de la embajada. ¿Qué se siente estar por fuera del país, solita, con un hijo que es adolescente, en una etapa de cambio bestial, en donde además, aparte de eso, uno tiene que responder por el trabajo, pero además tener el ojo totalmente abierto, porque es que de verdad es un adolescente que está cambiando de país, porque además Samuel ha vivido en Italia, ha vivido en Colombia y en este momento está viviendo en Argentina. ¿Cómo se mezclan esas dos cosas? Bueno, no, de hecho, en la última conversación que creo que oí de Mujeres Go For It, eh, que fue justamente sobre la migración, en la que Claupe contaba todo lo que implica. Yo creo que las misiones diplomáticas le dan a uno la posibilidad de migrar de mentiritas. Entonces, eso ya es como una ventaja, porque uno sabe que pues, no va a tener el buñuelo durante un tiempo, que no va a haber frunas por un tiempo, pero que la vida sigue conectada ya y no tiene uno que forzarse a soltar, ¿no? Puede uno vivir desde el conservar, que de alguna manera es como esa ambivalencia que tiene uno sobre qué conservar y qué es valioso conservar y qué se conserva sin que pese en el equipaje.
y que debe uno definitivamente soltar porque lo amarra, lo ancla, le pesa, le duele. Entonces creo que la experiencia funciona un poco así y creo que así inconscientemente se la plantea Samuel desde muy chiquito, digamos, desde la primera vez se la plantea como que uno viaja porque es una oportunidad, pero que uno, que el regreso es algo como que es perfectamente previsible y está dentro del plan, entonces que uno se puede soltar sin ningún problema. Ahora, Buenos Aires ha tenido, como dices tú, dos elementos distintos. El primero es que yo en a Buenos Aires salté en una circunstancia muy particular y es que fue la primera vez que salté sola, digamos, salté sin José. Y creo que de mí siempre se ha dicho un poco que soy loca, o sea, yo siempre he sentido que en el detrás de cámaras de la gente que me rodea siempre dice un poco, bueno, pues que ella es un poco loca, dejémosla ver qué va a hacer. Pero esta vez yo sí creo que yo me vine con la sensación de que todo el mundo pensaba, ahora sí se enloqueció del todo. Es decir, ¿quién se va al año de estar viuda con un muchachito de 13, atravesando probablemente el momento más difícil de su vida, en plena adolescencia, y se lo lleva y lo desarraiga de todo y lo desarraiga de su red de apoyo y se va para Buenos Aires? Y fue una apuesta dura y creo que fue dura por la presión. No fue dura porque en el fondo yo creía que sí tenía que hacer, pero un poco por la presión de saber que es una apuesta en la que tú te puedes devolver, pero que de golpe dañas a alguien, ¿no? Digamos que cuando ese alguien es un hijo, pues uno dice, ese experimento, ese juego de que yo me voy a arriesgar y después pues, me patraseo y nos devolvemos. Cuando hay un hijo por medio y un chiquito en una edad tan complicada, pues da un poco de miedo. Pero creo que era él también la razón más importante para saltar. Y es que después de un proceso de duelo y de un proceso de pérdida, creo que lo más difícil es tener el espacio para uno revisarse después del guarapazo, ¿no? El golpe es tan fuerte y la lucha es tan fuerte para cualquier persona que esté inmersa en una prueba de esas de vida que difícilmente es yo digo que es como un tsunami o una ola grande. Cuando a ti te está revolcando la ola, tú no tienes tiempo sino de sobrevivir, de pensar en cómo sacar la cabeza para estar a flote y no tienes tiempo de revisarte, a ver si tengo el vestido de baño todavía puesto, si estoy ¿Y te raspada. golpeaste? No, sí, de acuerdo. No, está uno simplemente tratando de levantarse y de salir de esa. Y creo que pensaba yo en el momento de la decisión, hay que salirse para poderse revisar y por lo menos eso, ¿no? En ese momento no sabía muy bien cómo íbamos a funcionar y cuáles eran los caminos y el orden en los que íbamos a empezar ese proceso de resignificar y de replantear la vida, porque eso necesitábamos, se nos había ido la tercera parte del mundo que habíamos construido. Y había que ver entonces cómo replanteábamos esa vida de los dos. Y el lugar fue Argentina, entre otras cosas, porque yo le debo muchísima gratitud a mi jefe, a quien visualizó para mí esta oportunidad, porque tuvo la persistencia de convencerme, yo soy terca, y tuvo la persistencia de convencerme de que era una buena opción, era una buena opción para mí y para Samuel, y me permitió un poco de varias opciones identificar que Argentina era una plaza que para Samuel podía ser interesante, digamos, que tenía el fútbol, que tenía el idioma, que no iba a ser una transición tan dura, que tenía la música, ¿no? Y la cultura y como toda la riqueza de un lugar que yo pensé que para él podía ser más interesante que, no sé, irme a Sudáfrica o irme a otro lado. Sí. Ese es como el planteamiento de este último viaje y aquí estamos y han sido 3 años muy edificantes, Anita, muy edificantes. Bueno, yo creo que hay un punto que tocaste al que no podemos, digamos, pasarle por encima. Tú quedas viuda después de un matrimonio bastante estable y de un matrimonio de mucho tiempo, porque creo que las dos nos casamos prácticamente al mismo tiempo. Creo que en este año estarías cumpliendo 20 años de casada, igual que yo.
eh, porque han No les sido como entiendo, sí. procesos bastante paralelos. Eh, ¿Cómo fue el proceso de, por un lado, aceptar la enfermedad de José y aceptar ese proceso de desprendimiento, visualizarse en ese futuro en donde uno dice, esa tercera parte no va a estar conmigo y esa tercera parte no va a estar con mi hijo? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti de aceptación y de saber que lo que se vive hay que vivirlo en pleno porque es el momento presente, pero saber que de todas maneras ibas a tener que proyectarte en un futuro muy diferente? Uy, es difícil porque, claro, yo estoy uniendo los puntos hacia atrás, ¿no? Entonces supongo que hay muchas respuestas que hoy te puedo dar que en el momento ni siquiera las tenía tan claras, ¿no? Cuando uno mira la vida por el retrovisor, pues hay cosas que le empiezan a uno a cuadrar. Sí, Sí, yo creo que hay algunos estatus o algunos conceptos que están muy desprestigiados en la vida, ¿no? Y creo y que están injustamente desprestigiados. Yo creo que la rutina, y hace poco lo hablaba con una buena amiga, la rutina, por ejemplo, es algo que está súper desprestigiado. Entonces uno, ¿no? En toda esa ola de que uno todo lo tiene que intervenir y todo lo tiene que controlar y tú tienes que ser súper sexy y hacer momentos para que la rutina no invada el matrimonio, ¿no? Todas esas cosas se desprestigian un poco estatus que yo creo que dan mucha tranquilidad y yo creo que la serenidad y la tranquilidad se parecen mucho a la felicidad. Y los matrimonios que logramos llegar a la fase de meseta, digamos que venimos pues con todo el enamoramiento, tal, y se nos estabiliza la relación con unas pérdidas, claramente, pero con una ganancia enorme en la meseta, en la etapa de meseta, y sabemos disfrutar de esa rutina que se construye, que da serenidad, que todo lo tenemos, que en el fondo no nos está faltando nada, que sí rico, que ojalá pudiéramos ganar más, o ojalá pudiéramos tener más tiempo juntos, ojalá pudiéramos de vez en cuando salir y bailar sin estar cansados, pero que realmente uno logra esa estabilidad. Eh, eh, Creo que ese es el primer momento en el que uno empieza, es la primera pérdida, ¿no? Cuando a uno una enfermedad le cambia la rutina, porque resulta que el día cero de la enfermedad, tú amaneces con una persona al lado tuyo enferma y ya desde ese día se te afectó de manera importante la rutina, la cotidianidad, la vida, porque eso es la vida. de acuerdo. Entonces, hoy hacia atrás te digo que fue un regalo haber podido atravesar con José la enfermedad, porque después de ver ese cuadro y esa enfermedad tan complicada, es una amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad rarísima, rarísima, que los médicos estudian, pero creen que no, y está poco estudiada, entre otras cosas, porque es una enfermedad tan mortal y tan de baja incidencia que pues, no les da tiempo ni siquiera a nivel de investigación. Entonces han podido encontrar, los avances están dados porque cuando es secundaria, entonces logran desde el tratamiento de la enfermedad primaria trabajarla. Una enfermedad muy grave que no, obviamente que no veíamos venir en el momento en que empiezan síntomas que de lo que parecía más bien como una intolerancia alimenticia, era un tema como gástrico. Eh, entonces ahí arranca, y yo pienso, es como poder uno tener el deterioro de una enfermedad es supremamente doloroso y creo, Anita, y me anticipo a todo lo que voy a decir hoy, 4 años después, muy cerquita, porque mañana José cumple 4 años de haber fallecido. Yo sé. El momento más doloroso es cuando tienes a la persona que quieres al frente sufriendo. Digamos, no hay un momento más doloroso y no va a haber un momento más doloroso. Ese es el momento más doloroso. La muerte, ni la ausencia, ni la pérdida, ni el vacío son más dolorosos que ver al otro sufrir. Entonces, obviamente, acompañar una enfermedad le da a uno esa oportunidad. Cuando uno conoce esa enfermedad, te decía, sabe que hubiera podido perfectamente levantarme y moverlo y encontrarlo muerto. Digamos, es una enfermedad tan agresiva y tan silenciosa que hubiese podido ser esa la opción. Como le pasa a mucha gente, ¿no? Que un accidente les quita toda posibilidad de prepararse mínimamente. Yo creo que la preparación también es un regalo. Eh, y yo creo que cuando yo empecé a caminar por ese sendero de la enfermedad y de darme cuenta, porque además él era médico, entonces, y médico además paisa, muy pragmático, muy abierto,
Entonces él desde el principio me dijo, esto es grave. Esto que está pasando es grave. Vamos a ver qué es, pero de una vez te digo que esto es grave. El color, la agresividad con la que se ha bajado el peso, esto es grave. O sea, que yo supe que estaba en un escenario grave desde el primer momento. Y ahí creo que uno solamente tiene dos opciones. O sentir que tiene que tener el control, o decir de entrada, esto me supera. O sea, esto hay que entregarlo, porque me supera. O sea, no tengo control. No tengo control sobre el diagnóstico, no tengo control sobre el tiempo, no tengo control sobre nada. De hecho, no tengo control ni siquiera sobre las cosas prácticas del día a día. O sea, yo no puedo renunciar para quedarme con él y consentirlo y atenderlo y cuidarlo, porque si yo suelto, el pobre hombre se va a morir, pero de la angustia de que nadie está produciendo para llevar las cosas de la casa. Y tengo un chiquito al que no le puedo entregar en este momento a los 10 años, a los 11 años, no le puedo decir, cuando uno tiene un problema se entrega. Sí, de acuerdo. Se entrega es que se renuncia y nadie come, y entonces nos vamos para donde los abuelitos, y los abuelitos que nos den de comer y nosotros nos ponemos y nos dedicamos a esta ruta de dolor. Entonces creo que en ese momento es donde uno dice, ok, tiene que haber una fuerza que venga de algún lado. Y ahí es donde uno se tiene que entregar. Entonces, creo que esa fuerza es la espiritualidad. Venga de donde venga, Anita. Venga de donde venga, porque es un momento que uno realmente, logísticamente, económicamente, físicamente, ya fue superado por algo que viene y que no tienes cómo controlar. Y creo que reconocer que uno no tiene control y entregarse a esa espiritualidad, a esa fuente de fortaleza, de sostén, de lo que sea, es el primer desafío y creo que es el que al final uno descubre como fuente para todo en la vida, ¿no? Es ese anclaje espiritual, venga de donde venga. A mí me pasó algo, Piti, porque digamos que las personas que siguen, digamos, todo lo que escribo y las personas que siguen el proyecto saben perfectamente cuál fue, o digamos, han entendido un poco el proceso que yo viví con la muerte de mi mamá, que son procesos muy similares. O sea, yo creo que a mí hay momentos en donde me duele mucho recordar el desgaste físico, el desgaste del cuerpo, correcto, ese desgaste en el que uno dice, esto no es justo, o sea, esto no, y es un dolor profundo, es un dolor que uno no sabe cómo describirle a la gente. Pero por otro lado era ese ruego mío durante mucho tiempo de hablar con ese Dios en el que creo y de decirle, llévatela porque voy a dejar de creer en ti, o sea, no más, no más. O sea, llévatela ya porque voy a dejar de creer en ti, o sea, realmente no más. Yo como hija, obviamente en ese momento, eh, que fue un momento, digamos, complicado para mí, tremendamente duro, porque además mi bebé acababa de nacer en el momento en el que mi mamá se fue. Yo corté, a ver, ella se fue y yo tuve un momento de tranquilidad muy grande, pero luego tuve un momento en el que yo corté con ese Dios. Empecé una pelea en el que yo decía, ¿cómo hiciste las cosas así? Si era una persona buena, si era una persona no sé qué, si era una persona... todo lo que se me pasó por la cabeza. Recuerdo mucho una conversación con un amigo en donde él me decía, Ana, ya no vale la pena hacerse preguntas. Ya no vale hacerse preguntas del tipo de por qué fue así, por qué esto, por qué de tal forma. Y él me decía, esa respuesta jamás la vas a tener. Obviamente en el proceso en el que yo, en el momento en el que yo fui avanzando, obviamente fui madurando muchas cosas. Ese momento que es una mezcla de rabia con dolor, pero con liberación y con un amor gigantesco. ¿Cómo se puede manejar cuando uno sabe que tiene un hijo al frente que además está quedando sin su papá y que además aparte de eso tú no puedes parar? Porque si tú paras, entonces ¿de qué viven? ¿De qué comen? Así es, yo creo, Anita, tú has tocado una cosa que es súper importante y es que como tu historia y como la mía, todos los seres humanos, vamos a pasar por los mismos caminos, es decir, más tarde o más temprano, con un hijo, con una situación económica, digamos, las pruebas en la vida van a ser así.
Y yo creo que yo dejé de hacerme esas preguntas desde siempre. Digamos, yo nunca me pregunté por qué a mí. Y yo nunca me pregunté por qué a mí, porque creo que si uno se pregunta por qué a mí lo malo, tendría que hacerse también la pregunta de por qué a mí lo bueno. De acuerdo. Porque yo nací en una casa donde tuve papá y mamá, porque yo no fui la adoptada, porque yo no fui la abandonada, porque yo no he sido la niña abusada sexualmente, porque a mí nunca me ha tocado pasar hambre y al contrario debería pasar un poco de hambre a ver si bajo los kilos que me han perseguido toda la vida. ¿Por qué uno, por qué uno solamente se cuestiona lo malo? De acuerdo. En equilibrio, por siempre equilibrio, si te vas a hacer una lista de preguntas de por qué a mí, pues arranque a listar lo bueno y lo malo y se dará cuenta que en la lista las preguntas de por qué a mí lo bueno son mucho más largas siempre que de por qué a mí lo malo. Siempre. ¿No? De acuerdo. El que tiene la capacidad de hacer la lista ya está en el lado de los que tienen más. De acuerdo. Hay personas que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer esa lista. Entonces creo que eso lo tuve claro desde el principio y yo decía, ¿no? Y siempre lo decía, qué susto tanta felicidad, porque claramente si uno se pone a leer o a ver un noticiero o simplemente a vivir y uno en la vida no ha tenido una sola prueba dura, qué susto tanta felicidad porque la mía debe llegar en algún momento, ¿no? De acuerdo. Llegó, y llegó con toda la turbulencia y con toda la violencia y con toda la angustia que eso produce. Y yo creo que pelear con Dios es absolutamente, es tener con Dios una relación real, ¿no? O con Dios o con cualquiera a quien uno le tenga el amor y la confianza para decirle esto ya no más, o sea, en serio, listo, yo ya acepté que yo tenía que tener una prueba, pero te estás pasando, o sea, digamos, ¿no? A mí después de la muerte de José, en el mismo mes de la muerte de José, la gente que estaba al lado mío como que me decía, vaya a hacerse unos baños, mija, porque eso no puede ser posible, ¿no? Se me entraron los ladrones a la casa, tuve una vaina complicadísima, que me tuvieron que hacer unas cirugías, me robaron el celular en el consultorio donde me están haciendo la cirugía. Digamos, era como una cosa, una cadena como entre comillas, de desgracias que uno decía, no puede ser. No, sí puede ser, ¿no? Es lo de todos los días. Lo que pasa es que la lupa con la que uno lo mira. La lupa es la que cambia. Todos los días a la gente se le pinche el carro, se le estrella el carro, se le daña la esa, se le rompe un tubo. Todo le pasa a todos los días, pero obviamente uno no quiere que a la pobre viuda que está en ese desastre que se le rompa el tubo, se le caiga el agua, se le entre el ladrón, se le mete el ratón. Digamos, esas cosas yo creo que son las que hacen que esté en estéreo, ¿no? La vida se pone en estéreo. Y creo que esto, lo más importante es que uno, digamos, la única ruta que tiene en un proceso de vida, en general, yo sigo creyendo que la única obligación que uno tiene en la vida es ser feliz, ¿no? Entonces las pruebas van a venir y ser feliz. Y esa fue probablemente la única pregunta que yo me hice, Anita, con José, además en el proceso, y por eso me siento afortunada porque tuve la posibilidad de estar al lado de él y decirle, ¿cómo hacemos para asegurar que este proceso al final no nos quite y no nos robe la felicidad que hemos construido? Porque no sabemos si va a durar un día o va a durar 3 años. Si tú vas a ser candidato a ser pues el caso de ¿no? del milagro o el caso de la cura definitiva, o vas a ser la persona que más rápido se va a morir de eso, pero ¿cómo asegurar que todo lo que hemos construido no se lo arrastre esto? Sí. Y todo lo que hemos construido tiene que ver con lo que tú dices. Entonces, ahí nos sentamos los dos y fueron conversaciones muy dolorosas. Y creo que ahí hay una cantidad de mitos que yo no comparto sobre el duelo, ¿no? Digamos, yo respeto mucho a las personas que lo estudian, porque yo en esto soy una empírica y no estaría en condiciones de dar un debate sobre este tema. Pero desde mi experiencia, a uno le dicen, usted tiene que traerle a esa persona que está enferma alegría, entonces usted no llore, usted no muestre. Es decir, si tienes la posibilidad de empezar a vivir tu duelo al lado del que también está viviendo un duelo, porque el pobre infeliz que se está muriendo también se está despidiendo, o sea, no es tu duelo, el otro también. Y si tienes la posibilidad de llorar
con esa mamá, y yo llegaba y eran unos espectáculos horrorosos, porque claro, yo me lo lanzaba encima de la cama de ese pobre ser cada vez más flaco y más enclenque, y yo cada vez más gordo, porque yo compensé todo este dolor comiendo chocolate como una loca, entonces él se consumía y yo me soplaba, yo cada vez me iba más rozagante y más llena de vida, realmente lo que estaba era llena de chocolate, y yo me lanzaba en unos episodios desgarradores que probablemente después terminaban muertos de risa, ¿no? Digamos, los dos después de haber descargado eso. Y en ese proceso doloroso se tomaron dos únicas decisiones, digamos, en pareja. Él me dijo, digamos, perdona, yo no creo ni en los milagros, ni voy a bolear tamándula, ni nada de esas cositas que haces tú. Yo lo respeto porque creo que cada quien tiene que seguir su proceso. Yo te acompaño, pero te suplico que no me vas a traer señoras que vengan a ponerme las manos, ni a rezarme, ni cosas espantosas que no me gustan. Absolutamente respetuoso. José en un proceso de pelea con Dios violenta, una confrontación directa porque él fue huérfano a los 15 Pero años. es que además, digamos, tú dices eso y en este momento tengo la imagen de José sentado en un comedor en Medellín, en donde en realidad la estructura de José era esa. O sea, era el ser pragmático, médico, pragmático, contando la historia así, tin, 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 tin. Científico, pero además muy orientado por el tema bioenergético. Entonces te podrás Sí. imaginar que el choque entre Dios nos mandó esta prueba porque nosotros tenemos cómo, porque Dios escoge a los mejores, mi discurso, y el de él que dice, estas enfermedades del corazón que se producen en el corazón tienen que ver con dolores que uno no ha superado, que probablemente vengan de otras vidas. Eran dos discursos, de hecho era una cosa que no se podía. Entonces él dijo, vamos a manejar a Samuel desde tu fe, porque tú tienes construido un mensaje. Yo no tengo construido un mensaje. Entonces, el mensaje va a ser ese, pero ese niño de principio a fin va a tener la información médico-científica que necesita para entender qué pasó. Porque yo no puedo pensar siquiera que él en su proceso quede con la sensación o de que le mentí y que no tuve el Claro, valor de llevarlo de la mano por esta enfermedad. claro. O de que yo era un médico imbécil que no fue capaz de darse cuenta de lo que le pasaba, digamos, ni que piense que yo no supe, ni que piense que yo lo engañé. Claro. Entonces, vámonos con ese camino y yo te acompaño en el tuyo de la construcción de la fe y tú me acompañas en el mío que va a ser supremamente fuerte de explorar esta enfermedad desde la información científica. Entonces era una mezcla realmente que parecía surrealista, es decir, Anita, a José y a mí nos persiguieron los psicólogos y los psiquiatras. De hecho, el equipo de psiquiatría no sabía qué hacer con nosotros dos. Era como una locura, una loca que todo lo veía positivo y que ya nosotros íbamos a lograr unas cosas lindas y que Dios nos daba la fe y la esperanza y cantaba y hacía y convidaba. Y el otro diciéndole al niño, vaya y le mira la presión arterial al que está en coma y compárela con la mía y dígame quién de los dos está peor para que usted entienda qué diferencia hay entre un corazón sano y un corazón enfermo, porque el señor está en coma, pero el corazón de él está sano y el mío está enfermo, y el muchachito en patineta pasaba de un lado al otro, y creo que emocionalmente en patineta pasaba de mi discurso de fe y de optimismo y de gratitud a la evidencia científica, y de ahí, ¿no? Hay una frase de Samuel que es muy linda, que creo que resume ese paso por esos dos mundos en la ceremonia de despedida de su papá, donde dice, la palabra muerte es un concepto meramente médico, es científico, porque el espíritu nunca muere. Entonces creo que era como la mezcla, ¿no? de toda esa información que tenía sobre el momento en que el cuerpo deja de existir, pero con esa seguridad de que la vida continúa después de la muerte. ¿Cómo sigue la presencia de José en Samuel? Porque en ti uno lo puede asumir, pero ¿cómo sigue la presencia de José en Samuel en su día a día? ¿Cómo es la relación de Samuel con ese papá que físicamente ya no está, pero que está? Porque pues, además lo puedo decir yo y podrán tildarme de loca todos los que quieran,
pero mi mamá ya hace muchos años que se fue, pero mi mamá no se fue. Así es. Entonces es algo que para muchos será difícil de entender, para otros será muy sencillo de entender. Eh, ¿Cómo es ese relacionamiento de Samu con esa presencia y ese recuerdo de su papá? Yo creo, Ani, que la mi obsesión por la comunicación, porque tú sabes que yo he sido una comunicadora más desde lo que es la comunicación humana que desde lo que es la comunicación como ejercicio profesional. Y creo que lo que más me maravilla a mí de la comunicación es la capacidad que tiene la comunicación de crear realidades, ¿no? Cuando yo dicto mis clases de comunicación a mis alumnos les digo, la realidad que uno maneja es la realidad que a uno le comunicaron. Entonces uno se come la manzana porque la manzana le dijeron que hay que comérsela, porque hubo un proceso de comunicación en el cual a usted le dijeron que esta es una manzana, que la manzana es una fruta y que la manzana se come. Si a usted le hubieran dicho que la manzana es efectivamente o un producto nocivo o es una cosa sagrada, entonces seguramente no comería manzana. Y creo que con la comunicación pasa eso, y es que a veces uno tiene unos efectos absolutamente increíbles desde la capacidad de construirse una plataforma en la comunicación. Y creo que ese fue el éxito un poco en esa apuesta que hicimos José y yo, porque fíjate que ambos fundamentamos nuestra estrategia en la comunicación. No fue consciente, Anita, pues te digo, hay cosas que yo te voy a decir hoy que en ese momento no se planeó así, ¿no? Vamos Sí, a utilizar la comunicación como la vía, no. Es decir, no. yo lo único que tengo es mi fe, a eso estoy aferrada, es la forma en que puedo ayudar. Y el otro dijo, yo lo que tengo es el conocimiento científico, se lo voy a transmitir y así puedo ayudar. Y vámonos los dos en paralelo. Y creo que la comunicación tuvo ese efecto, y es que la comunicación posibilitó que él construyera un puente de doble vía para, desde la comunicación, seguir teniendo vivo a su papá. Y vivo es absolutamente divino porque para todo lo bueno que le pasa, a Samuel, todo lo bueno que le pasa es por efecto de que el papá se hizo presente y la logró, y le dio el empujón y le dio la mano, ¿no? Ojalá cosas, digamos, ojalá cosas en las que ya estaba metido como en un problema, ¿no? Como, Sí, sí. ¿no? Se me ha perdido esto, estaba a punto de esto, me iban a pescar haciendo esto, y gracias a Dios, ¿no? Apareció esa presencia maravillosa. Y creo que fue desde la comunicación. Y Samu lo mostró muy rápido porque cuando su papá, digamos, yo estoy escribiendo un libro que realmente tuvo un sentido terapéutico para que yo pudiera sacar todo esto, ¿no? Y no se ha terminado porque yo siento que el proceso terapéutico no termina, ¿no? Es decir, uno nunca termina de decir todo lo que tiene que decir sobre el dolor, Anita. Si tú escribes un libro sobre tu mamá, hoy vas a tener cosas que todavía no están resueltas 16 años después. Es decir, entonces creo que por eso lo terapéutico sigue ahí. Pero ya por lo menos hay un par o tres capítulos bastante depurados en los que realmente lo que es maravilloso es ver cómo ese chiquito, desde el mismo momento, digamos desde el momento que es cuando el papá toma la decisión de no dejarse reanimar más, y se lo comunica a su chiquito, ¿no? Esa conversación poderosísima que hay entre ellos dos está fundamentada en que tú estás cansado y el papá le dice, hijo, sí estoy cansado y las razones que tengo para irme son las mismas que tengo para quedarme. Es decir, Amor. amor, si yo pienso en ustedes, eso no es sostenible más. Es decir, ustedes no pueden seguir con un paro más, devolviéndose con la angustia de pensar si pasó o no pasó, si lo intubamos o no lo intubamos, si al extubarse va a estar bien o va a estar mal. Y yo ya quiero descansar. Y el chiquito le dice, tú me prometes que tú donde estés vas a seguir conmigo. Y el papá le dice que sí, pero el papá no le dice que sí, como en esas películas dramáticas donde el papá llora. No, como si le estuviera diciendo, claro, con una tranquilidad y con una seguridad increíble. Y entonces le dice, listo, papá, entonces yo estoy listo. Si tú estás listo y si tú vas a
yo estoy listo. Y creo que así fue. Y después en esa ceremonia que nos impresionó mucho a todos, que él tomó la palabra en la misa de su papá, y sin un solo papel, Anita, sin un papel en la mano, ese chiquito se hizo un discurso que uno dice, hombre, todos los niños deben sentir lo mismo. Probablemente todos los seres humanos sentimos lo mismo. La única diferencia que hay es que este chiquito lo pudo expresar en ese momento. Y lo pudo expresar. Si todos tuviéramos siempre la posibilidad de expresar las maravillas que sentimos y descubrimos, no nos, digamos, no nos sorprenderíamos de lo que otro, por eso nos identificamos, por eso este tipo de ejercicios son tan lindos, porque uno escucha en el otro lo que uno siempre pensó, o lo que uno sintió, o lo que uno siente, pero que no ha sido capaz de expresar. Es más un proceso expresivo. Y yo creo que eso ha sido, la comunicación ha sido vital para que Samuel tenga, y creo que la comunicación en torno a la esperanza, porque creo que el único, o la única emoción que yo no tenía clara, ¿no? Yo conocía la fe, yo no sabía qué era la esperanza. A mí la muerte de José me enseñó qué es la esperanza, y la esperanza es eso, la esperanza es pararme hoy aquí sabiendo o teniendo la certeza, pero con confianza absoluta, de que mañana algo que yo quiero va a pasar. Y esa es la esperanza. Y creo que el discurso de Samuel en relación con su papá se fundamenta mucho en la esperanza. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cómo es hoy en día, casi 4 años después, la dupla Samuel-Pitita? Ay, la dupla es chistosa. Pasamos por cosas muy difíciles, Ani, porque creo que una de las dificultades más grandes que tiene uno es cómo acercarse al dolor que no proviene de esto, ¿no? Te estoy hablando de los dolores de todos los días, es decir, Sí, la pelea con el chino porque no quiere hacer la tarea. sí, 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 sí. Uno de mamá arranca la pelotera, ¿no? Entonces arranca a decir, esto no puede ser, yo trabajo, además porque todos tenemos un discurso eh, que viene heredado de la clase media trabajadora colombiana, y es que yo hago un esfuerzo para que usted sea mejor, para que usted tenga más oportunidades que yo, de las que yo tuve, y y Sí, esto es un esfuerzo, y a mí la plata no me la regalan, y es lo único sí. que se No, no desaproveches la oportunidad, mira lo que estás haciendo, así, ya, ya. un discurso súper ajustado, y el otro reacciona desde su real saber Adolescencia. entender y reacciona, y empezamos, digamos, ese proceso de conflicto, de confrontación y ta. En esa confrontación, en la medida en que empieza uno a lesionarse, esas lesiones mutuas empiezan a traer sistemáticamente el dolor de base, la ausencia del tercero. Entonces nos dábamos por pendejadas hasta que terminábamos los dos vencidos de dolor extrañando a José. Y nos dábamos cuenta, ¿no? Después nos dábamos cuenta y decíamos, qué necesidad, digamos, qué necesidad de traer este sentimiento, porque nos dábamos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Esa fue la parte más difícil, y al final, digamos, digamos pronto, pero nos tomó un tiempo, porque nada de esto es mágico, digamos, pronto puede ser durante el primer año, pero las confrontaciones eran muy duras. Nunca ha habido en estos reclamos, ¿no? Como reclamos de culpa, de tú que me sacaste, no, creo que la decisión la tomamos juntos, ¿no? La de venirnos a este plan y de construir esa relación. Y creo que en un momento, siempre mis grandes frases, Anita, vienen de Samuel, ¿no? Vienen de la sabiduría del niño y no del el ego del adulto. Y la sabiduría de este chiquito, alguna vez yo le dije, pero ¿por qué nos tenemos que dar esto? Y dice, porque a nosotros se nos olvida, pero esto estaba bravo, no era que estábamos en modo yoga, serenos, botando frases célebres. No, esto era en medio de la pelotera. Y en medio de la pelotera dice, porque a nosotros se nos olvida que nosotros dos somos mucho más de lo que nos pasó. Claro. Bueno, y ese día creo que se construyó la que ha sido nuestro lema desde ese momento en la relación, y es que la relación de nosotros dos no puede estar basada en lo que nos pasó. Lo que nos pasó, y lo que le pasa a cada quien le pasa, pero que nosotros somos mucho más, y que hay que, digamos, ahí sí hay que dividir el camino
y tener eso en la conciencia, en la presencia, pero hay una construcción nueva que no puede estar permeada por ese dolor en el cimiento, ¿no? Ese cimiento ya quedó, está lindo, vamos a conservar ese lugar, es un lugar que va a ser mítico, vamos a adornarlo, vamos a quererlo, vamos a honrarlo, pero nosotros necesitamos una estructura nueva que no esté fundamentada en ese dolor para construir lo nuestro. Y creo que así ha sido, y la relación es una relación súper divertida. Samuel tiene un humor muy agudo y muy negro, también a veces un poco pesado. Como el de la mamá. Entonces, claro, pero además mezcladito con el del paisa, que no era menor, ¿no? Claro, obviamente. Y creo que es una relación que se ha ido edificando desde la confianza, porque además la única, ¿no? Así como yo creo que la serenidad es el único estado, la única emoción en la que uno realmente está bien. Cualquier otra emoción distinta a la serenidad o te pone muy, te tiene en tensión hacia arriba o te tiene en tensión hacia abajo. Yo creo que cualquier cosa que le permita a uno estar sereno es rico, ¿no? Es rico, es como que no necesito más ni necesito menos, estoy ahí como bien. Así como pienso en la serenidad como emoción, creo que la confianza es la base. Y cuando digo confianza no estoy hablando de que uno no pueda decir, omitir una cosa o embarrarla con una mentira, las pendejas que uno utiliza. La confianza es un mundo que se va construyendo, pero creo que ha sido esa la fundamentación. Y yo, Anita, tomé una decisión muy brusca, y es que cuando vi que ese chiquito a los 12 años había tenido que recibir como ese mandato de madurez, yo dije, hay que compensar con algo. Uno no puede tener solo la parte mala de la madurez. Si a uno la maduro, entonces de acuerdo. adornarle a este loco la madurez con unas cosas que sean como privilegios de ser maduro. Entonces, para mí la contrapartida a la madurez por vía del dolor fue la autonomía. Claro. Y la autonomía era, entonces, planteamos esta experiencia en Buenos Aires como un par de roommates, ¿no? Donde esta es nuestra casa, toma tu llave, toma tu tarjeta, ¿qué vas a comer en el colegio? Tenía 13 años, ¿qué vas a comer en el colegio? Y me dijo, yo no quiero lonchera porque me parece espantoso llevar lonchera y cargar esa vaina. Bueno, entonces cafetería, no, yo no quiero tampoco cafetería, entonces ¿qué vas a comer? Tú tienes que nutrirte, no. Yo compro todos los días dependiendo de lo que me provoque. Ok. ¿No? Entonces dije, bueno, será un desayuno retrancado. Sí. Digamos que la proteína. Y después acostumbrarlo a que llegue a la casa, el roommate, y que en una bandejita encuentre una cosa que... Sí, su comida. Mira, y lo logramos. Y ahí es donde yo digo, toca flexibilizarse un poco y pensar que si el chino no quiere comer la comida de la cafetería, hemos dado una lucha tan grande, nos han pasado cosas tan duras, que de verdad hay que escoger las batallas. Y yo creo que no solamente con un chiquito que quedó huérfano, yo creo que en la adolescencia hay que escoger las batallas, hay que elegir las batallas, porque si no, todos los días por todo está uno en batalla. Entonces, realmente la nutrición de Samuel pasó a ser un tema secundario y me la aseguro, ¿no? En otros lados, y le dejo cosas ricas que le súper provoquen cuando llega para que se las quiera devorar y para asegurar eso, pero el loco no lo va a llevar lonchera y así sucesivamente, ¿no? Entonces él puede invitar gente, digamos, solamente tiene como que avisar y tiene eso, viaja por el mundo, se le sacó una, yo me acuerdo el día que le entregué a ese chiquito la escritura, porque en Argentina le hacen una escritura pública donde uno lo libera para que él pueda viajar sin acompañamiento. Desde ese momento es un niño autónomo para viajar, es decir, el día que se me quiera escapar puede arrancar camino. Puede arrancar e irse. El pasaje para arrancar y yo lo autoricé ya a manejarse solo. Y todos los elementos fueron interesantísimos para la contraprestación, ¿no? Digamos, manejar, entonces él podía manejar, él parqueaba, él iba, yo le decía, por favor, entonces cómprame esto, entonces él va y compra. Y creo que fue un pacto, un nuevo contrato emocional en el que se logró esa compensación.
con cosas todavía por venir, ¿no? Porque Claro, yo de tengo acuerdo. de una apuesta que hice con un niño de 13 que hoy tiene 16 y que no se me ha desmandado, pero yo no sé qué va a pasar a los 18 ni a los 20, porque creo que estas apuestas uno las va mirando, como te digo, por retrovisor a ver qué tan buenas fueron. En este momento, si alguien me dijera cómo se compensa un duelo se compensa con placeres, porque el dolor nunca va a terminar. Entonces, todo lo que tú puedas sustituir o poner a competir, ¿no? Viene el dolor con toda su fuerza y son pequeños placeres. No vas a poder tener una emoción positiva tan fuerte como el dolor que estás sintiendo. Entonces hay que sumarle, 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 sumar. Y los placeres sí generan una sensación de felicidad, así sea transitoria. Entonces, como la felicidad son momentos, De mientras que el acuerdo. dolor queda, entonces creo que de la misma manera que a Samuel como que le compensé, le compensé, le compensé, creo que nosotros jugamos un poco a compensarnos siempre mutuamente, además, esa sensación con placeres chiquitos de todos los días, ¿no? Con el placer de dormir más, con el placer de... Yo descubrí, por ejemplo, que yo en una tina con agua, y ese será pues obviamente mi pecado social, porque en medio de todo este problema ambiental, llenar una tina, uno como que siente que está haciendo un crimen de lesa humanidad, pero no hay un placer más grande para mí que meterme en una tina caliente. Entonces, si tengo que hacer eso 2 veces al día y descubrí que ahí yo me renuevo, me recargo, me tal, a veces puedo ser un mejor ser humano y si este ser humano mejor, porque está lleno de placer, porque sale relajado, porque siente que se lavó por dentro, puede entregar, y entregable puede ser este mejor ser humano, bien vale la pena gastarme un poco más de agua. Eh, De acuerdo, de acuerdo. Pitita, una definición de resiliencia. yo creo que la resiliencia es la negativa absoluta a dejarse vencer por el dolor. Es la rebeldía contra el dolor, es decir, no y no y le gano a este dolor. Es un acto de rebeldía frontal contra el dolor. Y ya para cerrar, Piti, eh, tres palabras, tres consejos que quizás le darías a alguien que de alguna manera está atravesando un proceso en donde definitivamente sabe que se tiene que reinventar. Mm, yo diría que el primero es la fuerza siempre está dentro. Todo lo que necesita está dentro, no está afuera. La segunda sería la única compensación al dolor, a la prueba, es la felicidad y hay que sumarle, sumarle, sumarle cositas a la felicidad, placeres chiquiticos, ¿no? Todo lo que te dé placer, la ventana abierta, el aire abierto, la comida que más te gusta. Y la tercera sería la comunicación, la forma en que tú comunicas tu, tu futuro, ¿no? Lo que viene, te ayuda a construir. Entonces es como eh, comuníquese siempre desde lo que quiere atraer y no desde el miedo del hoy, ¿no? Yo soy, entonces de golpe uno debe ser la mujer que quiere ser y no la que es. Yo soy. Y creo que las mujeres en eso tenemos una gran ventaja porque es que estamos, eso sí comprobado, dotadas de un sistema de comunicación mucho más eficaz. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Piti, mil gracias. Ay, a ti. Mil gracias por haber pasado por acá, porque pues es un mensaje, nos podríamos quedar horas en esto. Y es un mensaje cargado de alegría, de positivismo, de ver la vida desde un punto de vista en donde de verdad, genuinamente, tenemos que proyectar luz y ser luz. Y un mensaje muy lindo a que hablemos, a que expresemos eso que tenemos y a que expresemos eso que sentimos acá, acá en el estómago, y que no nos quedemos con atragantados que después nos pasen una factura dura. Así es, Una Anita. historia absolutamente linda, Piti.
Mil gracias de verdad por estar acá. Y bueno, espero que muy pronto podamos vernos en Buenos Aires, compartir una comida rica eh, y seguir la conversa. Una tangueada rica. Una tangueada rica y seguir la conversa rica. Mil gracias, Piti. A ti, Anita, y a todas un abrazo y bueno, nada, aquí estamos y no hay nada que nos sea negado en esta vida porque, como lo dije en algún momento, la lista de los porqués y de los para qués positiva siempre es más larga. Y si uno se para desde ahí, solo tiene gratitud. Y este, por ejemplo, es un regalo. O sea que muchas gracias por darme este regalo, por darme este placer que le suma a mi felicidad. Y todo lo que le sube a mi felicidad, espero poderlo retribuir en la felicidad de los demás. Te quiero. Muchas gracias Chao. a ti.